Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda el hermano Felipe desde aquí de Los Ángeles, a punto de iniciar la clase del día de hoy que hemos estado tratando. Hemos estado hablando acerca del cuarto sello del Apocalipsis. Tenemos casi 2 meses de estar tratando este tema, capítulo 6 de Apocalipsis, que les confieso no es nada fácil. Verdaderamente que no es nada fácil. Ustedes no tienen idea la clase de estudio, lo que conlleva poder decir, eh, vamos a decir, algunas palabras en 2 versos, en 2 textos. Ah, pero bueno, el Señor nos ayuda. Y ahora que estamos reunidos como pueblo de Dios, yo estoy más que seguro que el Señor nos va a hablar, nos va a ayudar, nos va a guiar a cada uno de nosotros. Así que vamos a dar inicio. El día de hoy eh, vamos a, tenemos como propósito estudiar el significado del pasaje en su contexto bíblico, histórico y ofrecer la interpretación más plausible del cuarto sello. Eh, este cuarto sello hemos tenido 3 clases. En la primera di una explicación acerca del color del caballo. No sé si ustedes se acuerdan que estuve hablando acerca de que la Biblia habla de un caballo amarillo y expliqué qué es lo que significa amarillo, clorox, y las diferentes connotaciones. También estuve hablando hace como unas 2 semanas acerca de dónde viene el concepto del Hades, y luego cómo pasa a esa palabra a traducirse en el Antiguo Testamento como el Seol, que es lo equivalente al Hades. Les hablé a ustedes cómo el Hades nace por la necesidad de los griegos, del pensamiento helenístico, de querer saber a dónde van los muertos. Entonces sale lo que es la literatura, la mitología griega, y comienza a expresar el lugar que ellos le llaman el Hades. El Hades para el griego no es solamente un lugar, sino que también es el dios de la muerte. Les expliqué a ustedes en las semanas pasadas cómo el Hades para el griego significaba el lugar donde todos los muertos iban. Todos. No era necesariamente un lugar de sufrimiento, pero todos los muertos iban al Hades. Como fue pasando el tiempo, pues esa influencia helenista eh, fue contestada por el pensamiento judío, en el que ellos hablaban de no del Hades, sino que del Seol, como un lugar específicamente a donde van los muertos, pero no para siempre. ¿Por qué? Porque el judío cree en la resurrección. Entonces, para el judío, el Seol era un lugar donde iban los muertos y luego eran resucitados para ser juzgados por Dios. Um, el día de hoy vamos a tratar de ofrecer la interpretación más plausible, y quiero dar los últimos toques para que tengamos un mejor entendimiento de lo que es el texto que estamos estudiando. Quiero confesarles, hermanos, que he aprendido mucho yo. O sea, estudiando estos textos he aprendido mucho. Yo espero que usted haya aprendido tanto como lo que yo he aprendido. Quiero hacerlo, este estudio en esta tarde, despacio. No quiero ir tan apurado, quiero hacerlo despacio, quiero hacerlo pausado. Si se le hace la clase un poco demasiado pesada, lo entiendo, hermanos, pero estas clases tienen que ser de esta manera, porque si no lo hago de esta manera, entonces lo que ocurre es que continuamos creyendo un sinfín de cosas que verdaderamente no sé
si son aceptables en algunos de los casos. En muchos de los casos, claro que sí, pero en muchos de los casos hay tanta información allá afuera que verdaderamente sería eh, irresponsable de mi parte no compartir con ustedes estos aspectos de este texto. Entonces comencemos con una exégesis. El verso que estamos viendo en este momento es el verso 8, parte del verso 8 que le vamos a llamar Apocalipsis capítulo 6, verso 8, parte A. Porque la parte del verso 7, pues ya sabemos que eh, se abre el sello y luego se dice ven y ve. Entonces eso ya nosotros ya lo tratamos en los otros sellos. Entonces me quiero básicamente concentrar en lo que corresponde al verso 8. O sea que este sello tiene solamente dos textos, el texto 7 y el verso 8. Entonces, en el griego está escrito así como ustedes lo ven. Kai eidon kai ido hippos chloros kai ho kata menos apanauto. Ok, ¿qué quiere decir eso? Kai quiere decir y. Eidon, miré. Kai y. Ido, he aquí. He aquí un hippos, un caballo. Hippos, de donde viene la palabra hipopótamo, que vendría siendo un caballo de agua. Pero este es el hippos. Y luego dice clorax, un hippo, un caballo, clorax, que significa verdoso, amarillento, terroso. Kai y ho, el catemenos, sentado. El que estaba encima, el que estaba sentado encima del autos, de él, o sea, del caballo. Entonces, esto viene y se traduce, miré y aquí un caballo, la 1960 lo traduce esto como un caballo amarillo, ¿ok? Pero en el griego es más bien verdoso, amarillento, terroso. Y el que lo montaba, dice el texto. Ok, vamos a poner algunas cositas aquí para ya dejar por sentado, porque esto es muy importante. Muy, pero muy, muy, muy importante. Parece repetitivo, parecería que estoy diciéndole las mismas cosas aburridas que ya les había dicho anteriormente, pero este es más que un repaso. Quiero dejar esto bien cimentado. El caballo. El caballo a mí me interesa que nosotros entendamos que el texto, el griego, el idioma original, no el español, ni siquiera el inglés, sino que el idioma original en el que se escribe el texto, esta palabra chloros, significa verde, significa pálido, significa verde pálido o descolorido, y es usado en la Biblia para describir el color de la hierba y otra vegetación. En Génesis 1:30 se habla del yerek. Ahí está hablando de hierbas, de ciertas hierbas, y dice yerek. En Ezequiel 17:24 se habla del lac. También se está hablando de hierbas que se supone que son verdes. Y luego en Marcos 6:39 ya no se usa el hebreo, sino que se usa el griego, obviamente, ¿no? Y entonces ahí se está hablando de que se sentaron sobre la hierba verde, la hierba. Entonces, el significado griego de clorox siempre va a ser verde, pálido o descolorido. En Génesis capítulo 2, verso 5 es Sev, y en Apocalipsis 9:4 clorox significa literalmente, la palabra clorox significa todo lo verde, toda planta y verdoso pálido. Ese es en el contexto bíblico que nosotros encontramos
las diferentes palabras para poder entender este significado de Clorox. Ahora, históricamente, en la literatura griega, el Clorox, escúcheme bien, en la literatura, cuando usted lee otras literaturas que no tienen que ver necesariamente con la Biblia, pero que son contemporáneas de cuando este texto se escribe, históricamente esa palabra Clorox era asociado con el color de los que están enfermos, o sea, pálidos. Cuando una persona está enferma, vaya a un hospital, si usted nunca ha visto a alguien que verdaderamente esté bien enfermo, usted se va a dar cuenta que están pálidos. Ahí les puse una cita de uno de los libros de la literatura griega, Hipócrates. ¿Ok? El color pálido de los cadáveres también es uno de los que se identifica con esta palabra. Cuando se hablaba en la literatura griega de cadáveres, se mencionaba la palabra Clorox para hablar de un muerto. Además, en la misma literatura, es usado para describir el miedo. Yo no sé cuántos de ustedes en sus países, si tienen dichos como, por ejemplo, cuando yo estaba chiquito, nosotros para decir que teníamos miedo o que nos va a dar miedo, decíamos nos va a dar la pálida. O sea, no, nos vamos a poner pálidos del miedo que nos da. Pues en la literatura griega, cuando se hacía referencia al miedo, se decía Clorox. Y en el contexto que se estaba hablando, se estaba entendiendo de que Clorox también estaba significando lo que era el miedo. Es usado para describir los síntomas de la enfermedad y el momento antes de morir. Cuando una persona está a punto de morir, se comienza a poner pálida. O cuando se está muriendo, se pone pálida. Yo he visto 2, 3 ocasiones personas que en un momentito están vivos y en el segundo están a punto de morir y le va cambiando el color de la piel. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que este caballo de ninguna manera era amarillo como el amarillo de un autobús de los niños cuando van a la escuela. No, no. El texto no está diciendo eso, está diciendo que es un color desteñido, ya lo vamos a entender más adelante, por qué razón lo está explicando de esa manera. Ok, entonces dice, y miré aquí y un caballo amarillo y el que lo montaba, ya les dije lo demás. Ahora, ustedes van a ver que al principio de el estudio del capítulo 6 yo les hablé acerca de que en Zacarías capítulo 6 versos 3 al 7 encontramos a un grupo de caballos. Y en esta ocasión los caballos o los colores de los caballos en el hebreo se dice amusim. Ahora, este color amusim es traducido por la Septuaginta como Clorox. O sea que amusim y Clorox significan básicamente lo mismo, pálido, variado, alazán, y esto es muy importante, y no tiene conexión con un color específico. No tiene, simplemente está describiendo la manera como el caballo se miraba. En Zacarías 6 se le llama a los caballos, en la versión de 1960 se le llama overos rucios rodados. Eso no es un color. Ya les voy a explicar por qué. También se habla en otra versión y se le llama a estos mismos caballos pintos. Caballo pinto, cuando nosotros pensamos en un caballo pinto, yo por lo general veo un color rojizo con blanco, un pinto así que tiene unos parches, unas manchas en su cuerpo, ¿no? Un pinto. Pero también en la versión NTD se le llama a estos caballos tordos, caballos tordos.
Entonces ahora mantengan esta visión en sus mentes para que ustedes puedan entender que si Zacarías capítulo 6, versos 3 al 7 no nos está hablando de colores, tampoco el caballo de Apocalipsis capítulo 6, verso 8 es básicamente un color, sino que nos está describiendo más bien cómo es que este caballo se ve. Es una descripción del caballo. Y esto es bastante importante. Y les explico por qué. Porque si usted se pone a estudiar la manera como se ha llevado a través de la historia muchas de estas interpretaciones de estos caballos, la teoría de los colores de los caballos en muchas interpretaciones representa no solamente naciones, sino que ideologías, representa países, representa muchas cosas que, que no estoy diciendo que no sean, pero eh, como nuestro trabajo es hacer un exégesis, tenemos que ser honestos con lo que el texto nos está presentando. Espero que me explique. Si Clorox es más bien una descripción de cómo se ve, en este caso, un caballo, ¿ok? Y no es verdaderamente una connotación a un color específico, entonces, ¿cómo es que nosotros hemos hecho teorías de los colores de los caballos? Ese es simplemente mi argumento y la pregunta que yo tengo. Ok, entonces, un caballo tordo es cuyo pelo es gris y manchas blancas de diversas formas. Y se le llama tordo, esto lo encontré, se le llama tordo a un caballo porque se parece mucho a este pajarito, al tordos filómelos o zorzal común de vientre amarillento con manchas oscuras y dorso marrón. Ustedes ven, le puse el pajarito allí para que ustedes vayan, para que ustedes tengan en su mente más o menos la idea de dónde viene el tordo. Ahora bien, ustedes ven este caballo no es amarillo, no es verde, pero cuando usted pone este caballo enseguida del césped que es verde o es amarillo, como que tiende a cobrar cierto colorido, como que el reflejo de su medio ambiente hace que este caballo se convierta en ese color. Por ejemplo, el que tenemos aquí en la izquierda, si usted le ve la pancita acá, usted va a ver esta parte de acá se le ve como que es, sí, se le ve blanco, se le ve gris, pero también así de lejos tiende a verse como que fuera un color desabrido, un color desteñido, un verdecito, como también este que está acá. He allí la idea de que Juan está tratando de decirnos que es una especie, es un caballo desteñido, es un tordo, es un verde, amarillo, descolorido. Y eso es lo que pasa con este caballo. Le voy a poner una nota acá que le voy a ¿cómo se llama? A dejar para que ustedes la tomen en consideración. Si no me lo creen, ustedes pueden ir acá. Les puse dónde es que está el artículo que habla acerca de estos caballos. Y encontré lo que dice, y dice que el gris es el gene dominante y responsable de la despigmentación gradual y progresiva o el desvanecimiento del pelo del caballo. Entonces, ese gris básicamente no es un color, no es considerado un color, sino que el caballo poco a poco, por cuestiones de genes, se va descolorizando a tal grado que, por ejemplo, este caballo que ustedes ven acá puede llegar a un momento en que se convierta en totalmente blanco por ese gene que causa el desvanecimiento del pelo del caballo. Ahora, curioso, que no tiene nada que ver con el texto, por lo menos no lo veo de esa manera, pero es curioso ver
que los melanomas equinos o de las peces de caballo se presentan con mayor frecuencia en caballos tordos o grises, y se espera que al menos un 80% de esta clase de caballos desarrollen melanoma o desarrollen tumores, porque al no tener ese color en el pelo, básicamente el sol hace que ellos desarrollen cáncer, que desarrollen tumores en su cuerpo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos el texto, nosotros podemos comenzar a entender lo que a Juan básicamente está tratando de decirnos. Y miré, y aquí un caballo que era pálido, y luego se va al que está sentado encima de él. Vamos a irnos al siguiente texto, a la siguiente parte. Esta la vamos a considerar como Apocalipsis 6, verso 8, parte B. Y dice, onoma autojo, thanatos y hades, okolitei me auto. Onoma, nombre, auto, para él, la, thanatos, muertes, y el hades, oluketei, seguía con él, o sea, o les seguía, que esto viene siendo traducido como tenía por nombre muerte, y el Hades le continuaba, seguía con él o le seguía. Así es la manera como ha sido traducido. Ahora, tengo una notita acá abajo, una nota de pie, donde les explico que la palabra Hades, no es una palabra bíblica, sino que nace de la influencia helenista. Entonces nosotros encontramos en 10 ocasiones en el Nuevo Testamento la palabra Hades, y que básicamente es una transliteración de la palabra griega que traduce Seol, referida como morada de los muertos. Es importante que ustedes sepan ese dato. Ahora bien, con referencia a esta parte del texto, en el libro de Apocalipsis, la muerte es personificada 4 veces. Observen que aquí la muerte no es simplemente un evento, sino que la muerte es personificada. Es como una persona, se habla de la muerte y del Hades como que fueran una persona, excepto en el primer versículo, cuando se habla del infierno, que ya voy a explicar acerca de eso, por qué dice el Hades y aquí dice el infierno. En las semanas pasadas lo había explicado, de que primero tenemos el pensamiento helenista, luego tenemos el pensamiento judío y luego tenemos la influencia cristiana. El pensamiento helenista le llamaba Hades, para ellos era el Hades, para el judío era el Seol, y luego para el cristiano, con la influencia judía, le comienza a llamar el infierno. Ya le voy a explicar cuándo es que más o menos comienza la idea de que el Hades era el infierno y por qué razón. En el Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dice, las llaves de la muerte y del infierno. En este momento aquí, infierno o Hades se está describiendo como un lugar. La muerte se está describiendo como una persona. Luego en Apocalipsis capítulo 6, verso 8, que ya lo leímos, dice, el que lo tomaba se llamaba muerte. Tras él venía el infierno. En Apocalipsis capítulo 20, verso 13, dice el texto, la muerte y el Hades entregaron los muertos. Ahí usted ve la muerte y el Hades personificados. No son un lugar y no son un evento, sino que son personas. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuegos. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Ahora, es importante que usted sepa que la versión de la Biblia judía, la CJB, traduce muerte
y Seol, no Hades, sino que muerte y Seol. Seol en hebreo equivale al significado más cercano del Hades, pero con variaciones históricas de la resurrección. Les había dicho anteriormente, hermanos, que el pensamiento helenista pensaba que al Hades iba todos los muertos iban al Hades. Pero luego los judíos adoptaron el pensamiento básicamente en parte de lo que es el Hades y ellos le llaman el Seol. Nada más que la diferencia del Seol es que en el Seol hay resurrección. En el Hades básicamente no. Media vez usted muere, ese es el lugar donde usted va y ahí se queda por el resto de sus días. Pero en el Seol van los muertos en espera de ser juzgados. Luego, infierno es lo que se ha traducido de la palabra Hades. Ahí usted va a tener que estudiar o ver la otra clase que yo le di y ver el significado histórico, especialmente del pensamiento helenístico. La idea que el castigo eterno de los malos iniciaba desde el Hades, aún antes del último juicio, comenzó ocasionalmente en la literatura judía del período del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un libro apócrifo que se llama Eclesiásticos y el libro de Enoch, que hablan específicamente acerca de esto. Y les traje una cita bíblico de Eclesiástico. Y esto es lo que dice. Usted lo puede ver en Eclesiástico, capítulo 21, verso 9 al verso 10, en la versión de su Biblia que se llama Dios habla hoy. Allí ahí se encuentra ese libro. Pero en el verso 9 y verso 10 dice lo siguiente. Una banda de malvados es como leña seca, terminará en una llamarada. El camino de los pecadores es fácil y llano, pero termina en el reino de la muerte. Esto se escribió en el año 190 al año 170 antes de la llegada del Señor Jesucristo. Este libro apócrifo de pensamiento judío, pero con mucha influencia griega, comienza a hablar y a testificar de que el Hades o el Seol no son solamente lugares donde van los muertos, sino que también es el lugar donde van a sufrir. Es más, en la versión de la King James, de la Reina Valera, vamos a decir en inglés, se traduce esto mismo que acabo de leer, llamas de fuego, y dice, y el pozo del infierno. Allí es donde comenzamos a ver, casi 2 siglos antes de que comenzara el periodo del Señor Jesucristo, que ya la influencia de la literatura judía estaba comenzando a mostrar que el concepto del Hades, el concepto del Seol, estaba pasando a una nueva etapa y que las enseñanzas de ellos eran básicamente que en el Seol se sufría y comienza a llamársele infierno. Ok, entonces al ver este texto, el que estamos nosotros hablando y haciendo la conexión con el otro texto o la otra parte del texto que acabamos de estar estudiando, nos podemos dar cuenta de algo, de que este texto básicamente está hablando de la muerte y el color, vuelvo a repetirles a ustedes, va muy de acuerdo con todo el contexto. Aquí nos está hablando del Islam, porque el Islam tiene una bandera verde, o porque el Islam, Mohammed creía en ese color que era celestial y una infinidad de cosas de deidades y todo lo demás. No, aquí lo que el texto nos está diciendo es que no solamente el color del caballo es un color de muerte, sino que arriba de este caballo va la muerte y que detrás de esta muerte va el Hades, el Seol o el infierno. Entonces todo el contexto de la parte
A y la parte B tienen que ver con la muerte. Y esto es importante, hermanos, porque cuando usted hace un exégesis del texto, ¿ok? Es bien difícil que usted se meta a tratar de traducir o de interpretar este texto de manera alegórica. Y mire, voy a decir algo, pero me voy a corregir al mismo tiempo. Enseñar estos textos de manera alegórica no requieren de mucho estudio. Lo único que tiene que hacer usted es simplemente agarrar el texto y comenzar a pensar. Y comenzar a ver los eventos que están ocurriendo hoy y comenzar a leer el periódico o leer un reportaje en una revista o ver un reportaje en la televisión y decir, ahí está mi respuesta. Este caballo significa esto, por esto y por esto y por esto. Y una manera alegórica, pues no requiere de mucho estudio. No estoy diciendo que no estudian los que hacen una interpretación alegórica, pero no requiere de mucho estudio. Cuando usted hace un exégesis y usted se entrega a lo que es el texto, entonces el texto, el idioma original, ¿cómo se llama? El contexto histórico y la gramática del mismo texto le va a ir enseñando a usted que usted no puede salirse, no puede ir más allá de lo que el texto no está diciendo. Entonces es muy importante que usted se venga a dar cuenta de que tanto la parte A y la parte B están hablando de la muerte y no están hablando de otra cosa como la religión del Islam. Esto es la muerte. Ustedes van a ver ahí que aquí les he puesto es una pintura de lo que es el Hades y la muerte viene, se lleva a las almas y se las lleva ¿para dónde? Para su reino, que es el Hades. En la mitología griega, el Hades era no solamente el lugar, sino que también el dios de los muertos. Entonces esta pintura es muy antiquísima y está mostrando cómo viene a la tierra y se lleva a los mortales. Entonces, dos cosas hemos dicho. El color no tiene nada que ver con una ideología, una religión, no tiene nada que ver con el Islam, tiene que ver con una descripción apocalíptica de lo que el autor de este libro está tratando de describir, la muerte. Entonces, esto obviamente va en acuerdo con todo lo que sigue en la parte B. Yo le puse D, pero es B. Aquí encontramos la parte B y en español dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Kai di edote fue dado y fue dado le, autos le, y le fue dado, la traducción sería así, eusuia, autoridad, poder, permiso, vamos a decir, sobre y es la traducción aquí sería tetarton o cuarto, pero como se está hablando de la tierra, entonces la traducción es se le dio autoridad sobre la cuarta parte, o sea, el cuarto de la tierra, la cuarta parte de la tierra, tetarton, teshes y apoktenai, matar. Entonces, la traducción vendría siendo y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Muy consistente con lo que acabamos de decir. Sigue el tema de la muerte. Sigue el tema de la muerte. Aquí yo no sé cómo podemos cambiar el contexto histórico, el gramatical, las leyes de interpretación nos dice que pues tenemos que traducir de acuerdo al contexto de lo que está ocurriendo, las palabras originales con las que se dijeron estas enseñanzas. La cuarta parte de la tierra, hermanos, aquí en esta instancia o en este texto, muestra la magnitud de esta amenaza, como además el límite.
Era solamente un cuarto o una cuarta parte, pero no más. Ahora, ustedes vean que en la visión de las trompetas, en Apocalipsis 8, 1 al 12 y Apocalipsis capítulo 9, verso 15 al 18, en la visión de esas trompetas, la cantidad de los muertos aumenta. Ahí dice que una tercera parte de la tierra fue destruida y una tercera parte de los seres humanos murieron. Pero en esta instancia, la palabra de Dios nos está dando la pauta de que a este jinete que va subido sobre este caballo se le da permiso, la autoridad o el poder sobre la cuarta parte de la tierra. Había una magnitud, pero al mismo tiempo había un límite. Y eso es muy importante y ya se lo voy a decir por qué. En la visión de las copas de la ira, el número de los muertos se hace a proporción del poder de Dios. O sea que ahí básicamente se hace mención de cómo es que mueren los seres de la tierra. En otras palabras, que estos son los juicios terribles de Dios. Pero aunque son juicios terribles, son limitados. Es lo que Dios manda y no lo que decide el maligno. En otras palabras, Dios mantiene en todo momento su soberanía. Él sigue siendo Dios. Les explicaba hace unas semanas atrás que para mí, personalmente, al estudiar todo el texto, yo veo aquí la mano misericordiosa de Dios. Él pudo haber aniquilado a toda la tierra de una sola vez, pero no lo hace. Primeramente se ve una cuarta parte y luego vemos una tercera parte de la tierra. Eso quiere decir que el fin no ha llegado. Dios todavía dando la oportunidad al hombre que se arrepienta. Pero cuando usted lee capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, usted va a darse cuenta que los hombres, aún en medio de su muerte, todavía maldicen a Dios y dice, y no se arrepintieron de sus pecados. Entonces, es importante que nosotros nos damos cuenta de que la misericordia de Dios no acaba. La misericordia de Dios es infinita. Entonces seguimos con la parte C. Ya estudiamos la A, la B, la D y ahora la parte C. Esta parece que ya la vimos. Ok. Y entonces ahora esta es la última parte. Comenzamos con en o con rompaya, que es una espada, y kai, y en con limo, hambre, kai y en con tanato. Ahora, esta palabra ya la usamos anteriormente, nada más que ahora está como mortandad y no como muerte. En la versión de 1960, si no me equivoco, o no es la 60, sino que es otra versión, dice que iba a matar con muerte, pues es mortandad, es lo que quiere decir, y ya le voy a explicar qué es lo que quiere decir la mortandad. Kai es i, jupo, bajo, las fieras de la tierra. Jupo, joterion, joje. En otras palabras, que se le dio potestad para dar muerte con espada y con hambre y con mortandad y bajo el control o con las fieras de la tierra. Así es como lo traduce la 1960. Entonces vamos a ver varios aspectos de este texto. Espada, pestilencia y hambre. En el texto bíblico, si ustedes estudian, le puse solamente algunos textos ahí. Jeremías, capítulo 14, verso 12, y en el 21, verso 7, usted va a ver que esta es la forma tradicional de Dios de llevar a cabo su juicio. Por eso entendemos de que esto es un juicio. Este es un juicio. ¿Ok? Esto va muy de acuerdo
con la noción de que estas situaciones van a ocurrir durante el tiempo de la gran tribulación, porque son juicios. ¿Okay? Entonces, los juicios se llevan a cabo por medio de la espada, la pestilencia y el hambre. Ahora, en Ezequiel, capítulo 5, verso 7 al verso 17, les recomiendo que lo lean. Es muy largo para leerlo, pero en ese verso se incluye el hambre, pero ahora se incluyen también las bestias feroces. Dice, que te destruyan la pestilencia, la sangre y la espada. O sea, que es la forma tradicional. Esto no es nuevo en el texto apocalíptico, no es nuevo. Esta es la forma a través de toda la Biblia, como los juicios de Dios, los profetas, siempre que iban a darle profecía al pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los líderes que se habían alejado de Dios y que ahora tenían ídolos y que iban detrás de los Baales, el profeta les decía que juicio iba a llegar a sus contornos a través de la espada, la pestilencia, el hambre y que bestias feroces los iban a destruir. Entonces, esta es la manera tradicional para entender que lo que está a punto de ocurrir es un juicio. En Ezequiel, capítulo 14, verso 21, dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Entonces, estos 4 juicios terribles, de acuerdo a Ezequiel 14, verso 21, son la espada, el hambre, las fieras y la pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Entonces, esto es lo que estamos entendiendo del mensaje apocalíptico que Juan nos está diciendo, de que este es un juicio que va a generar mucha muerte. Ahora, cuando la Biblia, al principio del texto, nos habló de la muerte, no se está refiriendo a una muerte general, sino que nos está hablando de una muerte específica. Y la manera específica de la que nosotros nos estamos refiriendo es específicamente esta: la espada, el hambre, la mortandad y bajo las fieras de la tierra. O sea, que parece ser una continuación de las visiones anteriores. En el segundo sello tuvimos una espada, se le dio una gran espada. Luego tuvimos mortandad, thanatos, enfermedad. Aquí es una interpretación de esta mortandad o de este vocablo thanatos, es que esta muerte va a venir a causa de enfermedades y epidemias. Y luego en Jeremías se nos habla acerca de los animales feroces, de las fieras. Ahí se nos hace mención del león, del lobo, del leopardo. En Oseas capítulo 13, verso 7 también se nos habla. En Salmo 63, 10 se nos hablan de los chacales y de los carnívoros que se iban a comer aún a los cadáveres que estaban sin vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto aquí ¿cómo se llama? A vista de pájaro? Por ejemplo, en este texto, hermano, les puedo decir con toda certeza de que la espada de la que está hablando este texto al principio es específica, una espada de guerra. O sea, la muerte va a venir por causa de guerra. Va a venir por la falta de alimentos, la escasez de alimentos, va a venir por enfermedades y epidemias que se van a soltar y, como dice el texto, también van a haber muertes bajo las fieras de la tierra, los animales. 2 cosas voy a decir con referencia a esa última parte. Quiero que ustedes observen a continuación el texto que les voy a poner.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Génesis. Esto es lo que dice. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Esto es cuando ellos salieron del arca. Y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y luego mire lo que dice. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, todos, y todos los peces del mar, todos, tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Cuando yo veo esta lectura apocalíptica, me vengo a dar cuenta de que cuando estos juicios se lleven a cabo, el mundo, totalmente el mundo, tanto hombres como animales, van a estar en una total desobediencia a Dios. ¿Sabe qué? Hay un programa, a mí me gusta ver muchos programas de animales y me gustaba ver uno en particular que habla acerca de cómo en los últimos años los animales le han perdido ese terror y ese temor a los seres humanos. O sea que los animales ahora, en lugar de ir a tratar de cazar a otros animales para comérselos, ahora se están comenzando a dedicar a comerse a los seres humanos. Por ejemplo, los dingos en Australia, los perros salvajes de Australia. Vi un programa en donde andaban buscando a un señor y no lo podían encontrar y comenzaron a buscarlo y se vinieron a dar cuenta de que ese señor había muerto y quien no solamente lo había matado, sino que se lo había comido, habían sido los dingos. Monos en el África, otra serie de animales que comúnmente usted nunca va a ver que hacen tales cosas, se están comiendo a los niños, se están comiendo a los adultos, se están comiendo a las mujeres, porque han perdido el temor totalmente. El instinto de un animal, sin importar lo grande que es que cuando un animal lo ve a usted, se retira. Pero si usted se atreve a ir detrás de él, entonces pues ahí ese es su problema. Pero el instinto principal de un animal es básicamente huir. Una culebra en una selva, en cualquier otro lugar, escucha sus sonidos y lo primero que hace, aquí hay muchos, le llamamos los rattlesnakes, hacen ruido en su cola, las cascabeles, o comienzan a irse. Yo una vez estaba en un lugar aquí que se llama Lake Tahoe y iba caminando, son unas montañas, iba caminando por una callecita así empedrada y de repente que veo un osote, se miraba así de grandote y llevaba un osito chiquitito hacia la par y yo me quedé pero pálido, me dio la pálida como decimos, me quedé pálido porque nunca en mi vida había visto en persona, no en un zoológico, pero en persona, a a un oso. ¿Y qué es lo que hizo el oso? Me vio, volteó a ver hacia donde estaba su osito y como que lo llamó y con los dos comenzaron a correr. Y dije yo, gracias a Dios. Pero me dio un patatús, como decimos. Pero, entonces, hermanos, ese texto se lo dejo para que ustedes vean, hermano, la condición tan deplorable en la que el mundo en esa instancia va a estar, que aún los mismos animales se van a comer a las personas. Entonces, en conclusión, quiero decir lo siguiente. El color verde pálido, gris o amarillento es una referencia al color de la muerte, los muertos, la enfermedad y el miedo. No es una referencia a un país, a una ideología o a una religión. Por lo menos yo no lo veo en el texto. Y mire que yo he estudiado ¿cómo se llama? Esas ponencias
en donde el color verde se ha presentado como el Islam. La muerte de la que habla aquí no es una muerte en general, es especificado en el mismo texto de qué muerte se habla. Usted tiene que ver los 4 juicios terribles de Dios, que ya lo mencionamos, que está en un texto. Ahora, lo segundo que quería decirles a ustedes en cuanto a la cuestión de las fieras. Les puse ahí a ustedes un comentario de un señor que se llama Samuel Pérez Milos. Él es, si no me equivoco, creo que es paraguayo, pero vive en España. Samuel Pérez Millos. Él tiene una serie de comentarios del Nuevo Testamento. En esta instancia es el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento del libro de Apocalipsis. Ahí les puse la información en caso de que ustedes lo quieran mandar a ordenar o ya sea por correo o a través de la internet. Es un libro muy bueno, no es el mejor, obvio, pero es un libro muy bueno. Y les digo que no es el mejor por una sencilla razón, porque Samuel Pérez Millos usa muchos comentarios para obtener mucha de su información. Aunque él es un buen exégeta, él usa mucho lo que es hermetía, usa otros libros académicos muy buenos, que yo lo he leído el libro de él y muchas veces me encuentro con que él está haciendo específicamente una traducción de los libros que están en inglés. Pero Samuel Pérez Millos, se los recomiendo, es muy bueno, muy bueno. Él dice con referencia a las fieras, él estaba leyendo su comentario y él cree que las fieras a las que se refiere en este texto son una referencia al anticristo, a los malos, o sea, las fieras, el carácter de los hombres en los últimos días, que no solamente la gente va a morir a espada, no va a morir solamente con enfermedades infecciosas, sino que también va a morir a manos de las fieras, o sea, del anticristo o de hombres malos. Entonces él dice en su comentario, dice, volviendo a destacar que la dogmática en profecía es muy compleja, puesto que la profecía es panorámica de un conjunto de historia de mayor o de menor extensión, y salvo cuando expresamente se indica, no puede asegurarse más que lo que enseña esa perspectiva, que en este caso es una situación de mortandad que alcanzará por permisión divina a la cuarta parte de los moradores de la tierra, entre los que pueden contarse también aquellos creyentes de quienes se hace referencia en el versículo siguiente. Entonces, lo que él está diciendo, porque él tiene un argumento, él cree que es el anticristo, pero dice, bueno, pero de todas maneras, no podemos irnos más allá de lo que está expresado en esta historia, y lo que parece que hay acá es que lo que va a ocurrir con esas bestias es algo que Dios ha permitido y que también ha alcanzado a aquellos que se mencionan en el sello que va a continuar nuestro hermano Ali en los versículos que van a continuar. Entonces, hermanos, ahora ok, Sandrita dice que Samuel Pérez Millos es el pastor de ella. Bueno, excelente, me gusta mucho. Pues yo estudio mucho a Samuel Pérez Millos. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a un periodo de discusión y vamos a comenzar abriendo el micrófono de nuestro querido escatólogo, nuestro hermano Ali Vargas Torrealba. Hermanos, me voy a tomar un vasito de agua ahorita. El tiempo es suyo, hermano Ali. Sí, buenas noches, hermano Felipe. Buenas noches tengan todos los hermanos. No, bueno, esta noche realmente no tengo mayor cosa que argumentar a lo que ya usted ha expuesto. La exégesis que he hecho esta noche es muy clara, es muy precisa, es muy concisa. Como usted lo dijo, más que un repaso, pues era dejar bien claro algunos puntos que quizás en la clase pasada no se tocaron con profundidad, pero que, bueno, esta noche usted lo ha dejado bien claro. No sé si los hermanos tendrán alguna pregunta al respecto o con respecto
algunos de los puntos que se tocaron esta noche. Hermano Ali, dígame usted algo. ¿Qué es lo que se maneja en el campo? Esta pregunta va para ustedes dos, hermano Carlos y hermano Ali. ¿Qué es lo que se maneja en esta instancia, en sus países, en la televisión, en la radio, en los libros, en las revistas? ¿Cómo es que sello es presentado? ¿Cómo es presentado el sello? Ujú. Bueno, le digo, básicamente, hermano, este es un tema uh, uh, que ha desaparecido de los púlpitos. Este es un tema que no se consigue fácilmente, ¿no? Difícilmente en Venezuela, hoy día, usted pueda conseguir este tema. Ya las razones, pues, las conocemos. El sincretismo ha abarcado un espacio bien significativo dentro de las iglesias y las que hoy día quedan en aras de quizás de conservar la grey o no infundirles temor, han excluido este tipo de temas de su programa de prédica dominical o de estudios de mayor alcance dentro de la comunidad religiosa, dentro de la comunidad cristiana. Por lo tanto, inferir en cuál es el panorama que se da hoy día, particularmente en Venezuela, con respecto a este tema, pues sería vagar, sería decir incoherencias, porque como le digo, pues muy poco, hermano, muy poco, quizás creo que me sobran dedos de las manos y le digo que por lo menos en el estado donde yo vivo, quizás unas 2 o 3 iglesias de sana doctrina se abocan a la predicación de estos temas del libro de Apocalipsis, pues, Ujú. de la escatología. Sí. No sé en la zona donde está el hermano Carlos Bermúdez o cualquier otro de los hermanos de acá de Venezuela. Hermano Carlos, ¿se está escuchando? Bueno, mi hermano, buenas noches a todos. ¿Cómo está, mi hermano? Bien. El audio cuando usted habla se escucha muy leve, muy flojito. Lo tengo. Bueno, ¿Me escuchan mejor? Le acabo de dar todo el volumen. ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, mi hermano Felipe, realmente lo que dice el hermano Ali es muy cierto. Por aquí, en esta zona, pues, de Anzoátegui, y específicamente de San José de Guanipa, el Tigrito, este tema realmente no se habla, mi hermano. Prácticamente, creo que son muy pocos los pastores. Sé de uno que, bueno, en su iglesia tienen, de las asambleas de Dios, tienen instituto bíblico. Me imagino que ellos han tratado algo de este tema. Pero realmente, hermano, no es un tema que se predica, hay mucho desconocimiento al respecto. De hecho, tengo que admitir, hermano, que yo tampoco, yo no he estudiado estos textos. Pero hermano, creo que el que usted esté llevando, hermano, está haciendo esta exégesis. Realmente, hermano, primero lo veo como un privilegio para nosotros, porque el Señor nos demuestra a través de usted que sí se puede, sí se puede. Sí se pueden romper esas barreras, y sí se puede interpretar, sí se puede, siendo respetuoso del texto bíblico, yendo al texto griego, hebreo, buscando la respuesta que da el mismo contexto, el contexto. Y bueno, hermano, realmente en la mayoría de las iglesias lo que se está predicando es la vida práctica, ¿no? Absteneos de fornicación, absteneos de fundamentos, realmente estamos bastante mal en eso, hermano, en cuanto a fundamentos.
imagínate, y en cuanto a Apocalipsis menos, pues. Sí. Entonces, pero hermano, creo que es una bendición, un privilegio el escucharlo usted, sobre todo cómo hace la exégesis, y Dios nos demuestra que sí se puede, que tenemos que esforzarnos y ponerle corazón a esto, realmente.